Bueno, vamos acercándonos a otro tema que es ya la selección del compresor. Pero antes de hablar de la selección del compresor, yo les preguntaría, ¿para qué quiere un compresor? Bueno, ingeniero, para comprimir aire, vamos a decir aire. Para mover cosas. Para mover cosas. O para abrir y cerrar determinada cosa, o para insuflar nitrógeno inerte en un sistema, como les decía recién, en la industria farmacéutica o lo que sea. Ok, tiene un propósito. Pero cuando tiene un propósito, lo primero que hago yo como ingeniero es estudiar, antes de mirar compresores, quién fabrica y cómo lo vende y cómo se paga, antes de eso estudio el sistema, la instalación. Negro, no me hagas comprar un compresor de $1 millón, y ahora les voy a contar otra anécdota que tengo al respecto. Si tenés una cañería que tiene 353 años, están todas podridas y cuando abra la válvula del compresor van... No hay ningún compresor mejor que su instalación. Y esto se lo podríamos extender a todas las máquinas que estudiemos. No hay ninguna bomba mejor que su sistema de bombeo. No, la bomba es bárbara, no sabes, una bomba japonesa de una calidad así. Pero está bombeando a través de caños de tubo de papel higiénico. O sea, entonces no te compres el mejor compresor del mundo. Comprate una buena instalación, hacé una buena instalación y después decidí qué compresor le ponés. Entonces, estas decisiones el ingeniero no las toma aislado del contexto. ¿Vamos a estudiar compresores? Sí. Pero vamos a estudiar compresores en el contexto de una instalación. Antes de comprar un compresor que vale $1 millón, voy a fijar qué instalación tengo. Les voy a contar una pequeña anécdota. Yo hace algunos años trabajaba en España en una fábrica de fertilizantes. Y en esa fábrica de fertilizantes el tema del aire era todo un tema. Era un tema delicado y con múltiples aspectos que paso a comentarles para que se lo imaginen, para que lo tengan en cuenta. Yo tenía una serie de silos muy grandes, del orden de los 600, de los 1000 metros cúbicos, volúmenes importantes, que recibían materias primas que eran sales químicas, fosfato monopotásico, fosfato monoamónico, sulfato de amonio, urea, bueno, serie de sales sólidas. Esas sales, el diseñador de la planta, que no fui yo, eran los alemanes, la planta era alemana, decidieron que la mejor forma de manejar esas sales era neumáticamente. Yo, el profesor de ustedes, soy profundo enemigo del transporte neumático. El transporte neumático es muy eficiente, es muy interesante, es muy bueno, es muy lindo, pero tiene unos costos brutales. Porque lo que uso es aire, enormes caudales de aire, para mover cosas. Yo los desafío a que agarren un poquito de papel en la casa y digan, los voy a mover soplando. ¿Se van a dar cuenta a qué me refiero? Van a soplar 3 veces para... ¡Ah! ¡Ah! En cambio, si ustedes dijeran, no, lo voy a mover con una cintita y voy a pedalear acá para mover la cintita, puede estar horas. La eficiencia por kilowatt de potencia consumida es distinta. Yo, personalmente, es mi postura, y seguramente ustedes algún día tendrán otra postura, yo soy enemigo de mover cosas neumáticamente porque, digo yo, cuesta guita. Sin mencionar que el día que por la razón que sea no tienen transporte neumático, negros, están muertos. No hay planta. Es como si no estuviera la planta. Porque no tengo transporte neumático, no puedo alimentar, no sé, materias primas o componentes al proceso. ¿Me siguen? Bueno, entonces los alemanes, que fueron los que hicieron la ingeniería, me dijeron, no, mira,
para todo lo que sea, como tenemos mucho consumo de aire, vamos a poner 3 compresores. A ver, vamos a borrar por acá. Profe, Sí. una pregunta nomás. ¿A qué se refieren con no tener transporte neumático? Si lo está usando con aire y el compresor funciona con electricidad, con energía. El motor que mueve la cinta también se... Vamos a decirlo así, déjame que te lo diga. La factura de luz se paga en kilowatt hora. Sí. ¿Sí? Esto es directamente proporcional a pesos, dólares, rupias, rublos, la moneda que vos quieras. Si yo divido kilowatt hora por kilogramo de materia prima transportada, esto es directamente guita. ¿Sí? El kilowatt hora por kilogramo de materia prima transportada con transporte neumático es más caro que el kilowatt hora, el mismo kilowatt hora, con cinta transportadora. ¿Por qué? Porque una cinta transportadora por ejemplo, no sé, vamos a decir que lleva 1000 kilos por hora. 1000 kilos por hora, no sé ni qué ancho tiene la cinta, ni qué longitud, no importa, 1000 kilos por hora. Si yo quiero mover, y ese tiene un motor que puede ser de 10 caballos. 1000 kilos por hora no es nada. 1000 kilos, piensen ustedes, 1000 kilos que es un par, menos, por hora. Con un motorcito a lo mejor de 1 caballo, de 2 caballos, yo lo muevo. Si quiero mover los mismos 1000 kilos por hora, soplando, piensen. ¿Se entiende? No, sí, eso lo entiendo, pero usted había dicho como que se quedaba sin transporte neumático. No entendía qué era quedarse sin transporte neumático. Que no tengo soplido, que no puedo soplar una materia prima para llevarla de A a B. Pero ¿por qué no lo tendría? Porque no tiene energía. Porque me quedé sin energía, por ejemplo. Pero O porque se me rompió el compresor. Pero también se queda sin energía y se le rompe y se queda quieta la... Y pongo un negro a pedalear. Bueno, Sí, exactamente. Y lo he hecho. eso sí. ¿Y sabes qué? Se mueve la bola. A ver, Les voy a contar otra anécdota. Una vez tuve que... Yo en esta planta tenía un cargo muy divertido, porque me contrataron antes de que existiera la planta, intervine en el diseño, que diseñaban los alemanes, pero como yo lo iba a operar, yo tenía que opinar. Y una vez me pasó, relacionado con lo que comenta el compañero, yo también tenía a cargo la logística de llegada de materia prima que venía por barco y de despacho de materia prima que también se hacía por barco pero en container. Los barcos que venían a granel, con bodegas llenas de 1000, por ejemplo, 1000 toneladas de sulfato de amonio, más 1500 toneladas de nitrato de potasio, más 300 toneladas de fosfato monoamónico, más, qué sé yo, materias primas. Una cosa era manejar, y acá te quiero explicar. El barco tiene se llaman bodegas, la bodega del barco. Entraba en el puerto una cuchara, comía un bocado de, no sé, 10 toneladas de un solo bocado, 10 toneladas de sulfato de no sé qué diablo, así, y lo tiraba arriba de un camión. Cuando se llenaba el camión todos los camiones del planeta pueden cargar hasta 25 toneladas según el número de ejes, ¿no? Un camión de 3 ejes, 25 toneladas. Lo que yo hacía era llevar con un camión 25 toneladas, 10 kilómetros desde el puerto hasta la planta. Y después volqueteaba el camión y caían las 25 toneladas ¿en cuánto? En segundos. Entonces los kilowatt hora por kilogramo son bajos. Pero cuando yo tengo que soplar 25 toneladas, desde donde lo volqué, tengo que soplar 25 toneladas a un silo que está a 50 metros de distancia y a 35 metros de altura, tengo que soplar todo eso por un cañito. Entonces el kilowatt hora por kilogramo se me va al demonio. Es más, les voy a contar algo. Tenía 3 compresores en paralelo. La idea, el concepto de los alemanes, que me parecía genial, y esto vale la pena que lo comente porque también les abre el mate a ustedes. Yo tengo 3 compresores, el 1, el 2 y el 3. Eran 3 lindos compresores, eran de 75 kilowatts cada uno. Es una potencia.
multiplicado por 1,35 estamos hablando de 100 caballos cada uno. Si le escapo a 100 será 105, pero anda por ahí. 100 caballos cada uno. Estos compresores estaban vinculados electrónicamente a sensores que lo que hacían era medir el caudal necesario y automáticamente cuando me faltaba uno, cuando uno me era poco, arrancaba el segundo. Cuando dos me eran poco, arrancaba el tercero. Entonces, este cacharro electrónico acá tenía lo que se llama el orómetro. El orómetro medía las horas que funcionaba el compresor 1, el compresor 2 y el compresor 3 y siempre arrancaba el compresor que estaba en menos horas. Quiere decir que el desgaste y el uso de los compresores era parejo. ¿Se entiende? Es interesante esto. Entonces, estos inflaban, o mejor dicho, alimentaban a un acumulador de aire. Esto se llama depósito, bueno, los españoles le llaman calderín, pero no es más que un tanque sometido a presión, porque esto trabajaba a 20 bar. Quiere decir que la presión acá era de 20 bar, más o menos un poquito, ¿sí? Pero yo tenía garantizada la presión y el caudal, independientemente del consumo. Porque esto es un tema que es delicado cuando uno va a seleccionar un compresor. Por eso yo le escapo. Todo lo que sea aire comprimido o gases comprimidos, sí es fácil, digamos, responde a una lógica, pero el tema de energía por kilo, sobre todo cuando hay... Esto no solamente suministraba aire para transporte neumático, la misma instalación suministraba aire para movimientos. Y eventualmente también para... no solo para movimientos, sino también para limpieza. Y ese es un tema que el ingeniero de fábrica llega a odiar desde lo más profundo de su corazón. Yo he visto, y les cuento, instalaciones de neumática donde vos decís, che, puta, hay pérdidas. Vos ponés un manómetro acá, ponés un manómetro allá y puedo medir la pérdida que hay entre dos puntos cualquiera. Un manómetro vale, acá, en Mendoza vale, no sé, 500 pesos. Ponele que 500 pesos, vale 1000, pero quiere decir que es algo barato. Yo quiero medir presión en algún lado, meto atornillo un manómetro y mido. Y digo, che, ¿cómo aumenta la pérdida de carga? La pérdida de carga está directamente vinculada a que eso es por lo que vive y muere el ingeniero de fábrica. Dólares. ¿Por qué? Muevan lo que muevan. Porque esto está directamente vinculado a la factura y a la eficiencia. Si vos tenés un costo por kilo, vamos a decir que también tenés transporte neumático, que ya les digo que es un caso particular, y el señor gasta $20 por kilogramo, su estándar es de $20 por kilo, y yo gasto 23 o 22 para decir algo así, 10% más. Quiere decir que en un año la factura de energía de él va a ser 10% más barata que la mía para hacer lo mismo. Eso me puede costar el puesto a mí. Es interesante que lo piensen de ese modo. Les puede costar el puesto. Bueno, entonces yo acá tenía un arreglo que yo podía instantáneamente producir 300 caballos de aire comprimido. Es muchísima potencia, pero si los necesito los tengo. Ahora, si yo con 75 me arreglo, y bueno, andará este 2 horas por día, este andará 2 horas por día, y este andará 2 horas por día. Y si no, andarán los 3, 8 horas por turno, por así decirlo. Lo interesante de esto, primero les digo, fuera del ingeniero de fábrica a nadie le importa. Al de marketing no le interesa. Al de ventas no le interesa. Al de cuentas a cobrar no le interesa.
al de contabilidad no le interesa, al de personal no le interesa, solamente le interesa a ustedes y a su gerente. Entonces, miren esto, aprendan que ustedes van a vivir y a morir con este tipo de índices. Y se comparan entre industrias. ¿Estamos? Bueno. Una pregunta, profesor. Señor, ¿qué pregunta? ¿Cuáles son las ventajas del transporte neumático con respecto a la cocina transportadora? Bueno, supongamos, vamos a hacer, me lo vas a contestar vos. Supongamos que yo tengo que mover pocos kilos, vamos a decir, no sé, 1000 kilos hora, que es una cantidad modesta, de algo. Si yo tuviera que mover 1000 kilos hora de limaduras de oro, los llevaría en una cinta, que la cinta se sucia, le cae mugre, se jodió un rulemán y tira para afuera. ¿Me entendés? Sí. O te doy otro ejemplo. Y este ejemplo me consta, porque lo vi cuando era alumno todavía en esta facultad y hicimos un viaje de visitas industriales. Imagínate que yo tengo que mover, y esto es así, esto no es invento mío, tengo que mover chips de árbol de madera para hacer pasta de papel. Esto lo vimos en San Lorenzo. En San Lorenzo estaba la planta de celulosa y de donde traían los troncos de árboles, que venían los camiones con los troncos de árboles así formando un, ¿cómo se dice? Venían los tronquitos así. ¿No? ¿Se entiende? Venían en el camión los tronquitos así. Eso ya estaba, el tronco pelado, con corteza y todo, se tiraba a una máquina que se llama chipeadora y del tronco quedaban unas piecitas, unos cuadraditos así. Esos cuadraditos se llevaban como a 150 metros de distancia. Si yo los llevo con una cinta transportadora, primero, puedo tener pérdida, puedo tener contaminación, puedo tener humedad. Humedad, por ejemplo. El tema de la humedad en algunas industrias es un tema muy delicado. Si yo le pagué al camionero o al dueño de la madera, vamos a decir, no sé, $10 por kilo de madera que me entregó, y el tipo me entregó un camión que 1000 metros antes de llegar a entregarme la madera a mí, estaba el otro con la manguera acá, es una esponja un tronco. Se llena de agua, entonces ese mismo tronco, el mismo árbol pesa más. Y como yo le pago por kilo, me está cuenteando. Eso pasa en la ingeniería industrial. Esas cosas les pueden ocurrir. A mí me pasó, yo en una época trabajaba para una empresa que fabrica el pedigree y el whiskas, comida para perros y gatos, se llama Mars, es una empresa americana que fabrica, entre otras cosas, en Estados Unidos los M&M, los chocolatitos, bueno. Pero acá en Argentina fabrican el pedigree y el whiskas. Nosotros consumíamos y también lo movíamos, y ahí fíjate, ahí lo movíamos con un sistema bastante más barato. Consumíamos cereales, trigo de baja proteína, maíz de segunda, arroz partido. Todo lo que no era apto para el consumo humano lo consumíamos nosotros para fabricar el alimento para mascotas. Según los gerentes, el director, mi director industrial me decía, nosotros llegamos a las materias primas un segundo antes que los buitres. Interesante. Linda forma de hacer plata. Bueno, y teníamos problemas de que en época cuando, por ejemplo, había mala cosecha de trigo, el camión triguero venía, no pesa 25 toneladas, el trigo es muy livianito, es mucho volumen, pero si le echas agua, pesa más. Entonces nos querían cuentear y teníamos que tomar una muestra de acá, una muestra de acá, una muestra de acá y una muestra de allá,
y hacerle contenido de agua antes de firmarle la factura. El que firmaba la factura era yo, el remito. Entonces después que quedaba escrachado, como que acepté un trigo que tenía alto porcentaje de agua, era yo. Me iba el puesto, me iba el empleo en ese control. ¿Se entiende? ¿Cómo se manejaba? Se manejaba con tornillos, con roscas, como con transporte de tornillos de arrastre. Cuando estaba seco se podía manejar neumáticamente, pero solamente si el porcentaje de humedad era muy bajo. ¿Por qué? Porque cuando está húmedo se pega en todos lados. Y si yo tengo un caño donde se ha pegado el trigo, y negro, después hay que sacar el caño, basquetearlo, limpiar, todo eso también lo hace el ingeniero de fábrica. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué uso un tipo de transporte o uso otro? Por razones de proceso. ¿Qué proceso tengo? ¿Qué valores manejo? ¿Qué riesgos manejo? Pero no solo riesgos industriales o riesgos técnicos, mecánicos, sino riesgos hasta de plata, que son los únicos que al final del día son los únicos que cuentan. Ustedes, ingenieros industriales, lo que van a hacer como profesionales durante el resto de sus vidas es manejar la plata de otros. Es interesante el concepto. Es como si yo le dijera, che, ¿tenés 1.000 pesos? Yo te los manejo, yo te los cuido. Yo me voy a encargar de que los voy a invertir así y así, o los voy a... y yo te los cuido. Y yo resulta que cuando viene él me dice, ¿dónde están los 1.000 mangos que te...? No, lo que pasa es que se me mojaron, justo vino este otro y necesitaba y le di una más. No, yo te di 1.000 pesos. Quiero que rindan. Y si te di 1.000 pesos para fabricar algo, quiero que fabriques algo que valga más de 1.000 pesos. Porque es costo. ¿Estamos? Bueno. No los quiero marear, pero por esa suma de razones que yo personalmente he desarrollado una especie de urticaria en contra del transporte neumático, porque es un transporte caro. Pero en ciertas circunstancias no hay otra. Por ejemplo, para el transporte de placas de vidrio o de metal o de papel, sí o sí, hay que usar transporte neumático. ¿Placas de vidrio? Sí. No sé qué son placas de vidrio. Es vidrio en placa. Vidrio. Tu nivel de docencia es espectacular. ¿Y eso se maneja neumáticamente? Sí. No, eso se maneja con un aparato que chupa y chao. ¿Y eso no funcionan con vacío? Sí, está bien, pero ok. Para hacer vacío no necesito utilizar aparatos neumáticos. Puedes hacer vacío de muchas formas. Por ejemplo, con un compresor alternativo podrías hacer vacío, Claro, o simplemente con un Venturi hacer vacío. Claro, no, yo he visto en las fábricas que usan compresores para Bueno, ese tema está bueno que lo hayas mencionado, vale la pena. Cuando nosotros hablemos de vacío, 760 milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio es una atmósfera, es la situación normal a la que estamos habituados. A medida que yo me voy para abajo, para arriba de este valor, lo que tengo es un aumento de presión. ¿Aumento de presión con qué? Y con respecto a la presión ambiental. A medida que me voy para abajo, empiezo a tener vacío. Pero hay distintas categorías de vacío. No es lo mismo tener vacío a 700 milímetros de mercurio que tener vacío a 5 milímetros de mercurio. Es prácticamente imposible. Un vacío tan alto, tan profundo, que a la menor grieta, fuga o cierre, se pierde el vacío. ¿Se entiende lo que digo? ¿Te estoy contestando? No sé qué. No, era un comentario, No, está bien. Manejar vacío es otro problema. Lo que pasa es que también hablamos, como es de una presión por debajo de la presión atmosférica, también hablamos de caudales de vacío. Depende para qué. Supónganse, como dice el caballero, que tenemos que mover placas de vidrio. No es lo mismo mover una placa de vidrio por hora que mover 1000 placas de vidrio por hora.
Si voy a mover 1000 placas de vidrio por hora, el caudal de vacío es muy distinto. ¿Se entiende lo que digo? El vacío no es más que una presión negativa respecto a la atmosférica, pero no absoluta. Es el valor de 0 milímetros de mercurio y bueno, tenemos presiones positivas hasta llegar a la atmosférica. Nosotros vivimos a una atmósfera. ¿Estamos?